Bueno, entonces buenos días a todos. Estamos en la línea de profundización en diabetes y riesgo cardiovascular, Liprodio. Y vamos a ver, hoy sí, 20 de octubre del 2023, son las 10 de la mañana. Seguramente 10:05, ¿no? Y vamos a ver entonces el tema de complicaciones agudas del paciente diabético. ¿Listo? Pues, no, el tema central de ahora. Vemos un poquito cuáles son las complicaciones crónicas, las complicaciones micro y macroangiopáticas, mismo la fisiopatología o la hepatogenia de esas complicaciones. Lo que vamos a ver ahora son las complicaciones agudas, o sea, por qué se llega a la complicación aguda y los criterios diagnósticos de esas complicaciones. Estas son las complicaciones. Pues uno es el síndrome hiperosmolar, estado hiperosmolar agudo. El otro es la cetoacidosis diabética, el otro serían las hipoglicemias. Prácticamente las tres complicaciones, las dos primeras son realmente las complicaciones porque es un producto del tratamiento. El paciente diabético no hace hipoglicemia per se por la enfermedad, hace hipoglicemia por el manejo, sobre todo el uso de la insulina. ¿Listo? Bien, entonces, definiendo un poco, la definición de cetoacidosis diabética es un síndrome donde hay una deficiencia absoluta, o sea, asocian siempre cetoacidosis al paciente que tiene insulinopenia severa, al insulinopenia. ¿Listo? Esa deficiencia es la que hace que el paciente, además, presente exceso de glucagón con contrarreguladoras aumentadas y aparece aumento de la glicemia, generalmente ya vamos a ver, el parámetro es 300, pero incluso con 250 se puede ver acidosis y el gran trastorno hidroelectrólico. Esa es como una definición grande. El otro es el estado hiperosmolar. Entonces, aquí no hay deficiencia total, sino relativa. No hay deficiencia total, sino relativa. Ya, el paciente aquí todavía tiene algo de insulina y está caracterizado por aumento de la glicemia. En el otro son 300, pero ya decimos que hasta 250 se empezaron a tener problemas de cetoacidosis. Y en el parámetro de esta hablan de 600, pero también con 600 miligramos puede haber estado hiperosmolar. Me dice 700 compatibles, yo tengo pacientes con 1000 y parados en 1000. Cuando los niveles, imagínense, son normal de 60 a 100. Hiperosmolaridad y deshidratación, obviamente con disminución de las funciones normales. Eso es como la definición de los dos. ¿Listo? Entonces, ustedes se imaginan, el paciente diabético tipo 2. ¿Quién es el tipo 2? El adulto, generalmente. ¿No hay niños tipo 2? ¿Niños? Pacientes adolescentes entre los 10 y 18 años, superobesos. Esta es la cabeza. La gente dice, el diabético tipo 2 es adulto. En ese momento, la mitad de los diabéticos niños en Estados Unidos, donde más obesidad hay, la mitad de los diabéticos niños son tipo 2. ¿No les parece? ¿Listo? Y ustedes se imaginan, y la cetoacidosis en el tipo 1, no, es cetoacidosis también en el tipo 2. Y ojo, escúchenme, no solo el tipo 2 no insulino dependiente, o sea, el diabético 2 que se descompensa, generalmente lo hace con estado hiperosmolar. Pero el diabético 2 con insulinopenia, que puede ser transitorio y severa, es estado mismo, cetoacidótico e hiperosmolar. Y ojo, escúchenme, ¿cuál es la diabetes tipo? ¿Cómo se llama? La diabetes de lenta autoinmunidad. ¿Cómo es la sigla? No sé. LADA. Eso. Se llama, es el diabético adulto típico diabético. Normalmente, ¿cuál es la historia en la actividad de diabético? ¿No? Es el paciente que no se da cuenta, pasan mucho tiempo, mientras la glicemia no esté por encima del 10. ¿Cuál es el TM de la glucosa? El TM, transporte máximo tubular de glucosa en el riñón. ¿Se acuerdan? El nivel al cual el riñón todavía es capaz de reaccionar. ¿Cuánto es?
180. El paciente que no pasa de 180. Si no lo ve bien normal, no se da cuenta. Pero tiene 130, 140. Y puede que no esté ni orinando mucho. Ni descompensando seguro, porque tiene las complicaciones crónicas. ¿Listo? Entonces, ese paciente, en la historia natural, es ese paciente que de un momento a otro empieza a orinar mucho, se deshidrata. Ese es el tipo 2. Pierde peso lentamente, pero hay un 2. Y usted lo ve que súbitamente empieza a cargar aceleradamente. Y está político, político, ese es el situación tipo 2. ¿Sí? Y un estado mixto, hiperosmolar y cetoacidosis. Listo, esa es la historia natural. ¿Cuál es la fisiopatología? Entonces recuerden qué hace la insulina. ¿Listo? Vamos a armar como el muñeco. ¿Cuáles son las funciones de la insulina? Cada uno diga uno. ¿Sí? No, ahí la estoy contando, pero acuérdense. Listo. Digo, la insulina, entonces, mejora la captación de glucosa por parte del músculo graso, que son los órganos blancos de la insulina. ¿Listo? ¿Qué más? Las hormonas del hambre. Permite pasar el glucosa a glucosa. Entonces es glucogénesis. Eso es una función fundamental. ¿Qué más? Aumenta la Glucogénesis. No se llama así, pero es. Listo. Gracias. estimula la lipo. Glucogénesis. No importa. ¿Listo? Gluconeogénesis. ¿Qué hace? ¿La disminuye o la aumenta? No. La disminuye. Disminuye la glucosa, pero aumenta el glucosa. Claro. No, sí, pero en gluconeogénesis, la producción de glucosa a partir de sustancias no carbohidratos. Esa es una función del glucagón para mantener los niveles de glucosa adecuados. Entonces, imagínense que la insulina empieza a bajar o relativamente o severamente. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario que es. Pues, uno, ese déficit de insulina disminuye captación de glucosa por parte del músculo y la grasa, disminuye la glucólisis a nivel muscular y hepático, disminuye la síntesis de glucógeno, la proceso glucogenólisis, ¿cierto? Disminuye la actividad del complejo piruvato de estrógenas, disminuye la formación de aminoácidos. O sea, en vez de hacer proteinogénesis, se hace proteinólisis. Y disminuye la formación de nicotina de nucleótido reducido. ¿Sí? Entonces, el déficit también aumenta la glucogenólisis, aumenta la proteólisis, aumenta la gluconeogénesis, o contrario, ¿no? Y aumenta la lipólisis y aumenta la cetogénesis cuando ya. Esto se produce con deficiencia severa de La cetogénesis es por la vía anaerobia, ¿no? por la vía anaerobia. Anaerobia, sí, entonces. Sí, después el cuerpo cetónico. Cetoacético y oxibutírico y acetona. Muy bien. ¿Cuál es la patogenia? Sobreproducción de ácidos, pérdida de los buffers bicarbonatos, o sea, de los tampones de los ácidos, e insuficiencia de la excreción ácida normal. Lesiones con secretaría. Y la sobreproducción de ácido, entonces, acuérdense que normalmente hay 50 a 100 miliquedantes de ácido tipo. Por cada miliquedante de ácido excretado, retorna un miliquedante de bicarbonato para tamponar, para bloquear. Y en esos pacientes hay cetoacidosis y acidosis láctica. Muy bien. Entonces, por un lado tenemos los insulinos sensibles y los insulinos insensibles. Los que son sensibles no pueden utilizar glucosa en el hígado, en el músculo, en el tejido adiposo. Y los que son insensibles la utilizan la glucosa, sobre todo a nivel cerebral y los eritrocitos, que son los órganos no dependientes de insulina para que la glucosa actúe. Cierro acá. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hiperglicemia, cetoacidosis, acidosis, cetosis, ¿cierto? Entonces, por un lado,
La suspensión o deficiencia de insulina, típico paciente que se aplica insulina, y deja aplicar. O que por mecanismos externos se produce una severa insulinopenia. La falla de las células beta, falla total de las células beta, la resistencia a la insulina, el ayuno, el estrés y la deshidratación. Todo junto confluye para que el paciente haga toda esta fase fisiopatológica de complicaciones. Pues, la alteración de la insulina, hay una elevación de glucagón. Estas son las famosas contrarreguladoras. Es decir, ¿cuáles son las hormonas que se oponen a la acción de la insulina? La primera es el... ¿Dónde se producen las células? ¿Listo? Una. La segunda, las catecolaminas. ¿Cuál es? Adrenalina. ¿Dónde se produce? En la contención. Principalmente, pero también periféricamente, ¿no es cierto? Y la otra es el cortisol, que se produce también en la suprarrenal. Muy bien. ¿Y qué pasa con esto? Aumenta la producción de glucosa hepática, aumenta el gluconeogénesis y disminuye la producción de glucosa periférica. Aquí está. Pues por un lado tenemos deficiencia relativa de insulina y por el otro lado absoluta. Esto es lo que ocurre en el 2. Esto ocurre en el 1 o en un 2PC. Está, como dice, la evolución de un 2 puede terminar como todo puede terminar en esto también. ¿Qué pasa con relativa? Que los tejidos periféricos, sobre todo el músculo, empiezan a liberar aminoácidos y en el hígado produce gluconeogénesis hepática, empieza glucogenólisis y gluconeogénesis. Todo esto junto empieza a producir hiperglicemia. Hay resistencia, obviamente, en el músculo y la grasa. El resultado final, aumento de los niveles de glucosa. Recuerden que cuando aumenta la glucosa, ¿pasa los qué? ¿Cuánto es el PM de la glucosa? Listo. Cuando pasa a 180, empieza a excretarse y a no reabsorberse. Y ahí es donde aparece glucosuria con diuresis osmótica. Entonces el paciente empieza poliuria y empieza a deshidratarse. ¿Qué pasa por este lado? Resulta que la eficiencia absoluta activa las células grasas, o sea, con niveles relativos, así sea bajos, es capaz de inhibir la lipólisis. Con niveles relativos, es capaz de inhibir lipólisis y de activar esos, para que esos ácidos grasos no hagan esto. O sea, esto es con niveles absolutos, donde empieza el cuerpo a usar ácidos grasos como combustible. No puedo usar glucosa, puedo usar ácidos grasos. Nota que al usar ácidos grasos, empieza el paciente a hacer beta-hidroxibutirato y ácido acetato o acético, y empieza la hipercetonemia, disminuye el buffer alcalino y para neutralizarla el paciente termina ese proceso. ¿Estamos claros? ¿Listo? Esto lo hacen los dos. Esto lo hace principalmente el insulino severo, el tipo 1 o el insulino requiriente, que puede ser un 2. Entonces, ¿qué pasa en la cetoacidosis diabética? La insulina está prácticamente no baja si no hay, o no hay, y hay un aumento de contrarreguladoras. El hígado está hiperproduciendo glucosa, ¿cierto? Hay glucogenólisis, hay gluconeogénesis aumentada, glucogenólisis más gluconeogénesis igual a hiperglicemia. Hay proteólisis, el paciente empieza a perder peso, empieza a perder músculo, empieza a emaciarse, pero además de eso, se activa la producción de ácidos grasos y aumenta producción de cuerpos cetónicos. Una más otra, hiperglicemia más cuerpo cetónico igual a cetoacidosis diabética. El otro entonces tiene, por un lado, la hiperglicemia per se genera hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad atrae, entonces hay deshidratación intracelular, o sea, el agua sale de las células tratando de compensar la deshidratación y el estado de hiperosmolar. Hay salida de potasio. Por el lado, entonces, por este lado, cuando pasan los 180 y glucosuria, hay diuresis osmótica. Con el agua se pierde sodio, potasio, hay deshidratación extracelular, hay hipovolemia, hay disminución del flujo sanguíneo renal y el paciente puede terminar incluso en un shock y en una falla renal prerrenal. Y el paciente con cuerpos cetónicos por deficiencia severa, entonces hay cetonemia y la cetonemia per se estimula el centro del vómito y el paciente
empieza a descompensarse, por un momento a otro empieza a vomitar, tiene dolor abdominal, por neuropatía autonómica, tiene dolor abdominal por neuropatía, y el vómito per se bota potasio, principalmente. Los pacientes deshidratados, cetoacidóticos con hipocalemia severa, y eso puede llevarlo a la muerte. El corazón se puede hacer eso. Un paro diástole con una hipopotasemia severa. Doctor, el Un paro. concepto de hipermolaridad es como Ya tal. se lo muestro acá. Ya se lo muestro. En el coma hiperosmolar hay disminución de insulina, hay aumento de contrarreguladoras, hay aumento en la producción de glucosa con ogénesis hepática y glucogenólisis. Esto junto da hiperglicemia. Acuérdense que si hay insulina todavía, pues no se activa la hipólisis tanto, y si no se activa la hipólisis no se libera ácidos grasos, y si no se libera ácidos grasos severamente, no va a cetoacidosis el paciente. Entonces, viene la otra cascada, es un paciente demasiado perdiendo peso, con mucha sed, con cambios mentales, deshidratado, ¿cierto? Con glicemias muy altas, por encima de 600 o 700. Esta es una gráfica, ahí está la referencia. Entonces, por un lado, deficiencia absoluta, por el otro lado, relativa. ¿Quién hace esto? El tipo El tipo 1, sobre todo, entonces lo puede hacer. Y deficiencia relativa. Este es el más común. Entonces, los dos tienen contrarreguladoras aumentadas. Glucagón, catecolamina, cortisol están aumentadas. Paciente realmente, ¿dónde ocurre eso? Ya vamos a ver los factores. Doctor, ¿y por qué es más, se da más en el tipo 2? ¿Por qué? Porque se da más en el tipo 2. Pero que sea la hiperosmolaridad. Porque todavía hay insulina. Y esa insulina, si es deficiente, todavía logra tener la hipólisis. A veces se da es hiperosmolar. Pero ahí estaban listos, ¿no? Acuérdense, ahí estaban listos. Yo puedo estar hiperosmolar acidótico. Gravísimo. La situación es muy grave. La prueba es más difícil a veces manejar acidótico que hiperosmolar. Yo manejo a veces pacientes con 500, 600 ambulatorios. Entonces les decía, me devuelvo, les decía cuál es el estado frecuente de este paciente. Es un paciente en cirugía, es un paciente infartado, es un paciente con una sepsis. Y eso es lo que hace que se genere esto. Con el estado de estrés que se genera cortisol. Y el cortisol que es contrarregulador. Cortisol es hiperglicemiante. Entonces pone cortisol a un paciente y le vuelve a dar. Y si es diabético, peor. ¿Sí? Aumenta la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tanto la deficiencia absoluta como relativa hay contrarreguladoras aumentadas. Recuerden que con deficiencia absoluta hay lipólisis. Y si hay lipólisis, ¿qué es? No son los términos. ¿Qué es la grasa? Es triglicéridos envueltos en una cápsula. Se llama periglipina. Eso es la grasa. ¿Qué tiene acá? Triglicéridos. ¿Y qué son los triglicéridos? Moléculas de ácido graso. Glicerol. Glicerol. Permítanme que entonces aproveche una cirugía. A lo buenos días. Buenos días. Yo le puedo dar información. No, es que la verdad, No, sí, tienes toda la razón de que los sexos no. no, qué pereza. No. Yo ahora sí les No, también. Sí, la controla y la tarea.
Listo. ¿En dónde vamos? Lipólisis. Ya decíamos, triglicéridos que es ácido graso, un glicerol. ¿Listo? Eso es triglicéridos. Y cuando hay lipólisis, se rompe esos anillos, el glicerol, ¿para dónde va? Gluconeógenesis. ¿Cuál es el glicerol? ¿De dónde viene el glicerol? El metabolismo de la glicólisis. ¿Recuerdan? En un par intermedio se forma un alcohol, eso es mucho azúcar, porque aumenta el aporte de glicerol. Por una vía aumenta el aporte de glicerol, por otra vía va el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs produce ácidos grasos. ¿Sí ven cómo? Pero es que el azúcar es por variable. Gracias como triglicéridos, como colesterol. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Los ácidos grasos que producen ¿qué? Cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos con una baja reserva alcalina, una baja reserva de tamponamiento. No alcanza el bicarbonato a tamponar los hidrogeniones que se producen con los ácidos que se producen acá. Resultados cetoácidos. Un pH que normalmente es 7.35. También un pH. El 7 ni siquiera con bicarbonato. Toca, como dice, corregir todo. ¿Listo? Y claro, es un paciente que usted le toma un cuadro mal y lo ve hiperlipidemia. ¿Por qué? Porque tiene triglicéridos aumentados. Circular. ¿Cierto? Muy bien. Por el otro lado, ¿qué pasa? Las contrarreguladoras y la ausencia de insulina absoluta relativa disminuyen la síntesis de proteínas, hay proteólisis, aumenta el sustrato para el glucosa. Acuérdense, ¿de dónde viene la glucosa? Normalmente viene de la glucosa, del glicerol, de los ácidos grasos, de las proteínas, de los aminoácidos. Algunos aminoácidos producen glucosa. Se llama gluconeogénesis. ¿Listo? Eso se vuelve aporte para hacer más gluconeogénesis. Resultado final. Esto, más disminución en la utilización de glucosa porque se va a insulina y hay resistencia, la glucosa no se capta. Y si hay glucogenólisis, el resultado final, hiperglicemia. ¿Qué hace la hiperglicemia? Cuando pasa los 180 y glucosuria, ¿qué hace la glucosa? Es osmóticamente activa, atrae agua, atrae sodio y atrae electrolitos. El paciente se deshidrata, ¿cierto? Y al deshidratarse, más aumento de las sustancias osmóticamente activas, aumenta la osmolaridad. Ya vemos la fórmula de la osmolaridad. Entonces, normalmente es 280, que estaba por el sodio y por la glucosa, se sube a 320. ¿Sí? ¿Ya? Hay deterioro de la función renal, hay deshidratación, hay hipoperfusión renal, se activa la angiotensina, se hipoperfusión renal. ¿Cómo? Pero no, le edema al miembro inferior en ese paciente porque él está deshidratado. Cuando empieza la sobrecarga hídrica y el uso de la insulina. La sobrecarga hídrica más insulina procede. Usted lo ve recuperando y lo ve de más. Ese edema lo ve acá. Y uno de los tratamientos, sobre todo cuando usted con una glucosa, que está en 600 y en 2 horas la bajó a 100 y pico, se mueren en edema cerebral. Hacen edema cerebral. ¿Estamos claros o no? Muy bien. Ahí podemos parar. Pero vamos a ver 3 o 4 diapositivas más. Porque, ¿qué desencadena eso? Lo que les decía al principio. ¿Qué es lo que hace que un paciente haga un estado hipermolar o haga un estado? ¿Qué creen? 1. Estrés. Listo. Cualquier estresante. 2. Un consumo excesivo. Una transgresión de. Listo. 3. Toma medicamentos y resulta que se los dejó de tomar. No adherencia. 3. 4. Doctor, también los cambios de ánimo no pueden ser. Digamos, los cambios mentales sí que son los pero podríamos decir cortisol. Hay que poner. No es lo común. Sí, no es lo común que soy. Algo más. Algo más. ¿Listo? Pero eso es equilibrio a eso. ¿Qué más? Infecciones. ¿Qué más? Aplicación de medicamentos que le van a la glucosa. ¿Cuáles medicamentos le van a la glucosa? Los corticoides. La fenitoína. ¿Sí? Puede producir resistencia a la insulina. Pacientes que se infartan. Y lo otro es
se desconocen su enfermedad. ¿Sí me entienden? Se inauguran con una descompensación aguda. Saben que el diabético no realmente tiene esa enfermedad. Y hasta los 10%, usted no encuentra qué pasó. No tienen infección, no tienen estrés, no tienen nada. Se descompensan. Muy bien. ¿Quién es el cetoacidótico y quién es el estado hipernormal? Cetoacidótico es gente joven, solamente, ¿eh? Ya dijimos que no. ¿Listo? Pero lo usual son niños, adolescentes. ¿Quién es el hiperhormonal? Gente adulta. ¿Estamos de acuerdo? Solamente gente adulta. Ya estamos de acuerdo con que pueden ser adolescentes. Estos son tipo 1, pero solo tipo 1. Exacto. Ya dijimos que no. ¿Es tipo 2? ¿Solo tipo 2? No, yo puedo tener un 1 haciendo estado hiperhormonal. Que les quede claro, pero el perfil más grande es un tipo 2. ¿Listo? Este es de rápida instauración, este es muy lento. Días, semanas, eso es más bien claro. Pacientes delgados, pacientes obesos, pero usted ve este obeso que se súbitamente está descompensando. Se pierde 10 kilos en 3 meses. Poliuria, polidipsia, los dos tienen. Mucha este. Náusea, vómito, dolor abdominal, los dos tienen. Acidosis sí, este no. Disminución de la perfusión, los dos. Y puede haber, perdón, disminución de la perfusión mesentérica, los dos pueden hacer trombosis. La gente puede morir, aquí está la modalidad de fórmula. 2 por el nivel de sodio sérico, más glucosa sobre 18. Imagínate, todo lo que esté arriba, y usted empieza a aumentar la glucosa, aumentar la glucosa. Póngala en 100 y la lleva a 600. Listo. Pasa de 280 a 320. Los estados hiperosmolares, generalmente más de 320, los estados cetoacidóticos no son tan hiperosmolares. En la célula que hace el estado. La célula se deshidrata por el estado hiperosmolar, porque él trata de compensar la deshidratación intravascular y extracelular. ¿Cómo? Sacándole agua a las células que se deshidratan intracelularmente. Por eso terminan incluso una célula deshidratada, es una célula. Y es una célula que termina incluso rompiendo algunos organelos. Puede ser necrosas. Listo. Los criterios, miren. Entonces acá está. Glucosa mayor de 300. Ustedes van a encontrar esta cifra variable. Yo creo que alrededor de 300. Y encuentran que por encima de 150 podría ser. Estas 700 encuentran 600. ¿Listo? El sodio, 140 en el estado de hiperosmolaridad, 130 en el estado cetoacidótico. El potasio, alrededor de 5 en este. Y el potasio alrededor de 4.56. El potasio, recuerden que es el hidrógeno se intercambia con el potasio. Usted trata, tiene cetoacidosis, de coger el hidrógeno de ahí, una vez que el bicarbonato lo transforma, que adhiera el bicarbonato lo transforma. Esa es una manera de tamponar, de hacer buffer. Y la otra manera es coger el hidrógeno y entrarlo a la célula, pues ocultarlo. Pero recuerde que hay una ley que se llama el principio de electroneutralidad. Usted bota un anión y usted lo tiene que reemplazar por otro. Entonces, el potasio, el sodio, el hidrógeno se intercambia con el potasio. Los dos son positivos. Usted, que digamos, el potasio lo tiene acá, perdón, el hidrógeno lo tiene acá, trata de botarlo por el mínimo de interacción, pero el potasio no sale. El paciente puede estar hiperpotasémico. ¿Listo? Bicarbonato está abajo, casi en los dos, más en en el cetoacidótico. El BUN y la creatinina pueden aumentar en los dos, más en el hiperosmolar. Cuerpos cetónicos están presentes en el cetoacidótico, menos en el este, y el pH baja de 730. ¿Listo? Esto es, mire que acá ya, aquí hay otra referencia, 600 y 250. Entonces, tengamos como referencia, yo creo que mejor, que les quede. 600 es un parámetro para estados hiperosmolares. Yo puedo estar haciendo incluso con 500 estados hiperosmolares importantes. Y 300, un estado cetoacidótico. Listo.
Vamos a parar acá entonces. No sé, preguntas. ¿Les queda claro la fisiopatología?